no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Señor Dios, gracias por esta noche. Gracias porque los hermanos de muchas partes de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Chile están conectados con nosotros para podermos juntos estudiar la palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, ayúdanos a entender esta cuestión de la fe racional o no. Gracias por todo, en nombre de Cristo yo oro. Amén. Muy bien, queridos. Hola, Jimena, qué bien que has llegado también. La hermana Jimena también ha llegado. Muy bien. Una cosa que muchas veces las personas parecen no entender, o no sé si quieren entender, es que, ¿cómo puedo decir? Quieren reducir la comprensión y la expresión de la fe cristiana a algo subjetivo, algo emocional, algo que sea limitado a sensaciones. Algo, como decimos en portugués, sensorial. No sé si es esa palabra en castellano, pero si usa esa palabra en Brasil, o sea, basada en sensaciones. Oh. Buenas tardes, hermanos de Santa Cruz. Bienvenidos. Y la pregunta que yo hago a ustedes es, ¿cuántas veces ustedes mismos ya han pensado o han creído que la fe de ustedes es algo solamente emotiva? Es como si no tuvieran una libertad de poder creer que la fe es mucho más que solamente emociones. La cosa es que realmente estamos siendo llevados hace mucho tiempo por mucha gente a limitar la comprensión de la fe a cuestiones menores. Nuestra música congregacional es basada en atender sensaciones, emociones, estimularlas, y muchas veces creemos que un culto es solamente una expresión emocional. Pastor Esteban, saludos, ¿cómo está? Este gaucho de Bolivia. Y han visto muchas veces que las personas empiezan a, en especial los que están dirigiendo la alabanza o dirigiendo el culto, quieren respuestas emotivas de las personas, quieren respuestas emocionales, quieren llevarlas a una emoción, a una situación de, estoy emocionado. Ahora está un poquito más claro, me olvidé de prender mi foco. Y esto me preocupa mucho, porque muchos hermanos creen que porque se han emocionado en el culto fue una bendición. Pero cuando le preguntas a estos hermanos, ¿qué has aprendido? La respuesta casi siempre es, no, ese es bueno, yo me sentí bien. Y eso es el malo. Porque el culto al Señor no es para que te sientas bien, es para agradar a Dios. La vida cristiana es para que seas feliz. El sentirse bien, el ser feliz, son consecuencias. Son efectos. No son motivos originales, el fundamento. Vamos a leer el texto que yo separé para esta noche. Es el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo eso? Fue Cristo. El apóstol Juan anota eso en su Evangelio, y está en medio de un gran discurso, una situación grande, cuando se está tratando de la cuestión del liderazgo, de la autoridad de Cristo. Si leemos más arriba en su discurso, él está hablando porque habían personas que cuestionaban su autoridad. Y esas personas que cuestionaban no eran ateas.
no eran paganas, no eran hechiceros, no eran incultos. Eran personas que conocían las Escrituras. Eran personas que hacían parte de la religión de Israel. ¿Cómo así? Sí. Cristo no estaba en debate con personas que no creían, que se decían, no existe Dios. O que estaban buscando abiertamente otro Dios. Esas personas, en teoría por lo menos, creían en el Dios de Israel y buscaban hacer su voluntad. Era un debate con gente que se decía fiel a Dios. Y este debate sigue hasta hoy. Hola Grover, bienvenido. Los de Jujuy también están con nosotros aquí. Este debate sigue hasta hoy. Mucha gente en la iglesia simplemente no tiene comprensión real de la relación con Dios. En los días de hoy tenemos dos extremos peligrosos en la iglesia. Un extremo que es subjetivo, puramente emocional. Cree que la experiencia con Dios se basa en una experiencia emotiva y que cuanto más nos quedamos emocionados, más Dios habló. Y hay otro grupo que cree que todo debe ser litúrgico, extremadamente reglado, puntos claros, y no hay espacio para ninguna libertad, ninguna emoción. Esos dos grupos, aunque quizás puedan creer que están sinceramente buscando a Dios, están enseñando un tipo de religiosidad que no tiene fundamento. La fe no puede ser solamente una perspectiva personal, una perspectiva de lo que yo quiero. Y es un problema muy claro en los dos grupos, los dos extremos. Ambos extremos desean de alguna manera que el culto sea agradable a ellos o a su grupo. Entonces eligen músicas de acuerdo con su perspectiva. Eligen predicadores de acuerdo con su perspectiva. Incluso eligen la manera de expresar en el culto de acuerdo con su perspectiva. ¿Desde cuándo la relación con Dios debe basarse en aquello que yo quiero? Yo siempre enseñé eso y sigo enseñando porque creo que es así. Si tú estás enamorado por una señorita y quieres conquistar su corazón y le vas a dar un regalo para ella, buscarás aquello que a esa jovencita le encanta. Vamos a suponer que ella le gusta muchísimo helado de chocolate, pero ella odia helado de frutilla. ¿Qué helado vas a comprar para ella? Si quieres conquistar su corazoncito, ser su novio, vas a regalar a ella helado de chocolate. Vas a buscar regalar a ella lo que a ella le gusta. Y ahí está el gran problemita. Nosotros hoy estamos dando a Dios aquello que nos gusta. No paramos para pensar si a Dios le gusta eso. Eso no es racional. Eso no es algo para pensar y entender. El culto racional es exactamente un culto que busca entender por qué estamos haciendo. La fe racional es exactamente eso. Muchas veces jóvenes, pidan permiso, estoy con la garganta todavía recuperando. Es un juguito. Muchos jóvenes vienen hasta mí, pastor, en la universidad, en el colegio, están haciendo cuestiones y yo no sé qué contestar. Porque hemos sido enseñados a pensar que la relación con Dios nada que ver con ciencia o con conocimiento. Eso es algo sin fundamento.
algunas de las mentes más brillantes de la ciencia en toda la historia eran hombres y mujeres que amaban a Dios a su manera, que sea, no estoy discutiendo si son salvos o no, pero eran tementes a Dios. La historia del mundo es como hoy en muchos aspectos positivos por clara influencia de la iglesia y de los cristianos. Muchas cosas no serían como son hoy si no fuera la clara perspectiva cristiana. Ah, pastor, pero mira, es importante que tengamos un aspecto sobrenatural. El sobrenatural no es irracional. Entiendan eso. El sobrenatural es que está más allá de nuestra perspectiva, comprensión, experiencia natural como seres humanos. Pero eso no es irracional. Es tan solamente una comprensión más profunda de la naturaleza. ¿Cómo así, pastor? Deja explicar para que puedan entender. Dios conoce todo al respecto de todo. Toda la comprensión científica, Dios tiene clara y perfecta comprensión de científica, ¿ya? Entonces, para Dios, lo que nosotros creemos como un milagro y como sobrenatural, para Dios es natural. ¿Por qué? Porque Él es sobrenatural con referencia a nosotros, pero no con referencia a Él. Su naturaleza incluye los milagros. Por ejemplo, tengo posibilidad, es posible que yo convierta una puerta de madera en mermelada de fresa. Tú dirás, no, es imposible. ¿Cuál es la diferencia de una puerta de madera para una mermelada de fresa? Ah, el sabor. No. La diferencia es la composición electroquímica. La composición atómica de la puerta y de la mermelada. Si yo supiera cómo poder mover, incluir, sacar, poner más prótons, neutrones, electrones, cambiar la estructura subatómica, yo podría, sin problema alguno, hacer la transformación de una puerta de madera en mermelada de fresa. La cuestión es que yo sé que eso es posible, pero no sé cómo hacer. Ningún cientista, ningún técnico, ningún químico, ningún físico, nadie en la Tierra tiene conocimiento suficiente para decir, mira, agarras esto y movilizar los electrones, los neutrones, los prótonos y todas las partículas atómicas o subatómicas, reorganizarlas y organizar una nueva sustancia. Nosotros sabemos dividir o fundir átomos y con eso conseguimos explosiones, no más que eso. Dios sabe cómo sacar eléctrons, sacar prótons, poner prótons, sacar neutrones, poner neutrones, mudar la configuración, mudar las camadas sin explotar nada. Para Él, eso es natural. Para nosotros, es sobrenatural. Para Él, eso es racional. Él no hace sin pensar, no hace sin analizar. Él hace todo. Pero para Él, no para nosotros. La comprensión de la naturaleza, la comprensión de la realidad de Dios, es infinitamente superior a la nuestra. Y suponer que nuestra limitada comprensión es toda la naturaleza que se puede saber, es burrera. Una gran burrera. Entonces entiendan que la comprensión, la fe, no es irracional. El problema es que a través de los siglos, los teólogos aceptaron que los científicos le dijeran, teología no es ciencia. Y eso es burrera también. La teología es ciencia. Porque la ciencia es conocimiento y la teología es conocimiento. Es un tipo de conocimiento. Quizás no sea un tipo mensurable, cuantificable por nuestra comprensión académica. Pero entiendan, lo que la ciencia sabe respecto del mundo es muy poco.
Y muchas veces ella misma niega lo que le enseñaba algunos años atrás. La tan poderosa ciencia está impotente ante el coronavirus, por ejemplo. No sabe qué hacer, no comprende. Presenta muchas soluciones, pero ninguna está segura. ¿Tú crees que Dios no sabe cómo sanar eso? Seguro sabe. Una hermana de Brasil, Ligia. Sí, me recuerdo de ti. Hace mucho tiempo. Tú me haces sentir viejo, hermana. Volviendo al tema. Nosotros tenemos que entender que en la proporción que más nos acercamos de Dios, más estamos dando valor a la racionalidad. Pero no confunda racionalidad con lógica estéril o con una religiosidad rígida, como si fuera con yeso. Nosotros tenemos, podemos y debemos entender que Dios puede actuar de maneras muy raras para nosotros. Pero Él puede. Nuestra parte es buscar entender lo que Él quiere que hagamos. El texto de Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Es una orientación clara. ¿Qué es escudriñar? En portugués se dice examinar. Significa agarrar el texto y entender el máximo que puedas. Desmenuzar. Dedicarse un tiempo largo a buscar comprender las minucias del texto. ¿Qué quiere decir? ¿Quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Todo eso es importante que tengamos, escuadriñemos las escrituras. No apenas memoricemos, no apenas que estemos leyendo las escrituras. Eso es bueno. Tanto memorizar como leer es bueno. Pero eso es poco. Eso es para recién convertidos. Tú que ya eres alguien más maduro, alguien con más estructura, alguien más ya con algunos años en la iglesia, no puedes detenerte solamente a memorizar o solamente leer. La orden es clara, escudriñad. O sea, agarra el texto, vamos a entender. Escudriñad, ¿qué? Las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, dice, ustedes creen. Ustedes aceptan que la salvación es enseñada en las Escrituras Sagradas. Y ahí entonces viene una pregunta. ¿Por qué damos tan poca importancia al estudio bíblico en las iglesias y damos mucha importancia a la música? No es una experiencia única mía, pero muchos pastores ya tuvieron la triste experiencia de ser llamados a predicar en un congreso, en un culto, en algún lugar, y la programación tiene 10, 12, 14 músicas, avisos, especiales, y eso, que aquello y otro. Y al final dan para el pastor, cuando mucho, 30 minutos para que enseñe la palabra de Dios. Después que el pueblo ya está cansado de saltar, dar glorias, bailar, dar vueltas, palmas, responder quién vive, y eso, aquello, hay gloria, y lá, recién pasan, pastor, casi 2 horas de emocionalismo, recién dejan el pastor enseñar. Personas están agotadas emocionalmente, agotadas físicamente y entorpecidas, dormidas espiritualmente. Y en 30 minutos quieren que el pastor traiga todo, explique todo, enseñe todo. No funciona. No funciona, por mejor que sea el predicador, porque más diligente que sea el que va a enseñar la palabra, a gente que está cantando hace 1 hora, 1 hora y media, es un poco difícil llevarlos a tener atención. Yo hablo por mi experiencia en Bolivia. A veces iba a predicar en una iglesia, un campamento, un retiro, un encuentro,
cantaban, saltaban, brincaban, hacían mimos, coreografías, eso, que aquello, que el otro. Y cuando el fin llega el tiempo de enseñar la palabra, los hermanos se levantan y comienzan a ir al baño, a tomar agua, a comer alguna cosa, a charlar allá afuera. Eso no es fe racional. Eso es una religiosidad sensorial. Pastor, ¿estás hablando de mi iglesia? No sé. No sé si no estoy hablando de ninguna iglesia en específico. Estoy hablando de una realidad que yo he visto y ustedes no pueden negar. Eso ocurre. Una vez, aquí en Brasil, hace muchos años, me llamaron para predicar en un congreso de adolescentes y jóvenes. Y fue igual. Cantaron hasta agotarse. Al final, el pastor me llama para ir a la plataforma para predicar. Iglesia. Yo miré, yo era más joven, un poco más osado, renegón, no sé cómo quieran llamar. Miré al pastor de la iglesia y dije, pastor, te pido permiso y ya te pido disculpas. Él me miró así medio raro. ¿Por qué? Yo vi, por favor, los diáconos presentes, pónganse de pie. Así pusieron los hermanos varones ya más antiguos de pie. Por favor, acompañen a esos chicos para la acera y ellos no van a volver. Ya están fuera del culto. Ah, ya, por favor, los diáconos fueron a acompañar. Los chicos, no, pueden irse, vayan a sus casas, ya, chao. Ustedes no quieren aprender la palabra de Dios, fuera. Al final haremos sin instrumentos. Vamos a cantar algún cántico, himno y sin instrumentos. Ellos fueron, yo miré el pastor, por favor, pastor Ramalho, deja dar una palabra, va a renegar el pastor, me va a reñir, pensé conmigo. El pastor dice, quería agradecer al pastor Ramalho porque él hizo una cosa que yo quería hacer hace tiempo, pero no tenía valor. Menos mal que el de afuera es invitado, él puede hacer, yo no puedo. O sea, eso ocurría siempre en la iglesia. No había respeto, no había preocupación, no había dedicación. Las iglesias conocen muchas músicas de memoria, pero conocen poco de la palabra de Dios de memoria. ¿Por qué? Porque la fe no es racional. La fe que están viviendo es una fe mística, emotiva, sensorial, sensitiva, si quieren llamar. Se basa en emociones. Ele fala aqui, ele disse aqui, perdão por la mezcla de castellano con portugués. Él habla aquí el texto. Escudriñad las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. Toda fe y toda la expresión de fe de una iglesia tiene que direccionarse a Cristo. El punto central de la vivencia de la iglesia y de los cristianos es Cristo. No es el templo, no es el pastor, no son los miembros, no es el equipo de alabanza, nada de eso. Es Cristo. ¿Cómo está tu expresión de fe personal? Estamos en medio de pandemia, muchas ciudades están encapsuladas, otras están con las cuarentenas. Tú estás separando un tiempo para leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra, ¿o no? Antes decían, pastor, no tengo tiempo, tengo mucha cosa que hacer todo el día. Muy bien, hoy tienes menos. ¿Cómo está tu vida espiritual? De muchos de esos que no tenían tiempo, siguen no teniendo tiempo, ahora están durmiendo, están viendo Netflix, están viendo YouTube, están jugando. ¿Dónde está tu dedicación al Señor? Eso no es fe racional, es fe emotiva. Es fe antropocéntrica, centrada en el ser humano. Pastor, ¿estás riñendo a los hermanos? Sí, estoy. Estoy riñendo porque tienen que entender que si no vivimos una fe como Dios así define, vivimos una religiosidad falsa, emotiva, tonta.
¿Saben? Muchas veces las personas miran a las situaciones en nuestro alrededor y se quedan perdidas. Yo veo que hoy los no cristianos están abiertos a escuchar lo que los cristianos tienen a enseñar. ¿Qué tenemos a enseñar? ¿Qué estás vos enseñando a las personas? ¿Cómo estás llevando a las personas a buscar más y más a Dios? Si no las enseñas a conocer las Escrituras. Cuando yo empecé el ministerio en la iglesia donde hoy estoy sirviendo como pastor, esto hace 7 años atrás, estoy en la misma iglesia hace 7 años, soy un pastor que no cambió mucho de iglesias, y los hermanos de la iglesia me preguntaron, pastor, ¿qué piensas sobre al respecto de coreografías, de bailar en el culto? Y yo les respondo, no interesa lo que yo pienso, no. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y agarré la palabra de Dios y les presenté, sin pelear, sin gritonear, nos sentamos en rueda y charlamos. Y les expuse lo que la Biblia enseña respecto de que en ningún lugar del Nuevo Testamento habían coreografías. Que en ningún lugar en el templo, en el Antiguo Testamento, se permitieron en el templo coreografías o bailes. Y que si no había esa permisión para el templo en el Antiguo Testamento, en las descripciones del culto, en el Nuevo Testamento también había, ¿por qué nosotros debemos tener? Y los entendieron. Y aceptaron bien. Ellos no tenían coreografías antes que llegaran. Pero había mucha presión para que tuvieran. Yo les mostré que la Biblia, escuadriñada las Escrituras, no daba permiso a eso. Ellos aceptaron y la iglesia sigue muy bien. Nos gusta cantar. Somos una iglesia que se encanta, pero dividimos en momentos. 2, 2, 1, 2. En promedio cantamos 8 músicas durante un culto de más o menos 1h30 a 2 horas. Pero el tiempo de mensaje muy raro es inferior a 40 minutos. Y nadie se levanta para ir a tomar agua toda hora, ir al baño. Atentos, muchos con cuadernos, muchos con sus celulares, filmando, grabando. Ellos quieren aprender. Aprendieron, les enseñé y aprendieron a respecto de entender las Escrituras, buscar entender las Escrituras. ¿Y ustedes? En Argentina, en Chile, en Bolivia, en otras partes del mundo que están acompañando aquí el video, ¿cómo es la relación de ustedes con Dios? ¿La fe de ustedes es racional? Pero pastor, aquí no habla nada de racional. En el texto de Juan 5:39 no está hablando nada de racional. Sí. Habla de escudriñar. Escudriñar es una acción. Si quieres algo más, hubo un pequeño corte, ha vuelto, ¿ya? Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuevo, razón, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entiendan que el experimentar es consecuencia final de entender y de un culto racional. Y la fe es exactamente eso. La fe no es una emoción, no es una intuición, no es una regla. La fe es una amorosa, consciente y voluntaria sumisión a la voluntad de Dios. Eres amorosa porque todo que ocurre en el reino de Dios se basa en el amor. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una convicción. No confunda amor con pasión.
Muchos hermanos están confundiendo amor con pasión y están escribiendo letras para Dios como si fuera su chica o su chico. Eso es falta de respeto. Entiendan que el amor es mucho más que pasión. Debemos entender que nosotros vamos a vivir la palabra de Dios en la exacta proporción que entendamos cómo nos relacionar con Dios. Y el principio de esa relación es el amor. Por eso la fe es una amorosa, consciente. O sea, no es algo que se hace sin entender. Es algo que se hace comprendiendo y viendo lo que es. Miren, hermanos, muchas personas quieren una relación con Dios que es algo emotivo, sensorial, para el instante. Lo que Dios está diciendo es que debe ser algo mucho más profundo que eso. Nosotros tenemos que entender que la conciencia viene de la comprensión. Y la comprensión es clara. ¿Está bien? Muchos no entienden que eso va a resultar en una comprensión de Dios. Hola, licenciado René Ordóñez, del norte de Potosí. Le pregunta, ¿la Iglesia Bautista debe reordenar la forma de alabar a Dios? ¿Cuál debe ser el orden del culto que se debe mínimamente adecuar? ¿El pentecostalismo ha influido en nuestra manera de servir a Dios? Yo voy a tratar todo eso un poco más adelante, ¿ok? Pero ya está anotada tu pregunta. Solo un minutito. Mira, todo el proceso de la relación con Dios es amorosa, consciente, voluntario, no soy obligado, Dios no obliga, Dios convence, Dios nos lleva a querer hacer. ¿A dónde? A nos someternos a la voluntad de Dios. Y yo paso a entender que eso es bueno, que eso es una cosa necesaria, correcta. Entiendo que es resultado del amor de Él para conmigo. Y por eso quiero someterme a eso. Eso es fe. Atendiendo la pregunta del licenciado René Ordóñez. Muy bien. Yo creo que, yo sé, estoy seguro de eso. Como bautistas somos congregacionales. No puede haber una estructura arriba de la iglesia local. ¿Cómo no? No puede haber. Las denominaciones son solamente una herramienta que hemos creado nosotros, porque quien creó la denominación fueron los hombres, no fue Dios. Dios creó a través de Cristo la iglesia local. Entonces nosotros, como iglesias locales, nos unimos en denominaciones y podemos definir algunas reglas para convivencia como denominación. Pero arriba de la denominación está y debe siempre estar la iglesia local. Muy bien. Entendiendo eso, no hay una regla, como los católicos romanos presentan, por ejemplo, así debe ser, ¿no? Un canon extra bíblico para definir esto, aquello o lo otro. O como hacen muchos reformados aquí en Brasil. Hay muchos reformados aquí en Brasil que quieren poner reglas. Conozco algunos grupos que solo cantan salmos. Si no cantan salmos, solamente eso. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, existen orientaciones. En eso la denominación puede actuar. Puede reunir pastores, líderes de todas las iglesias y llegar a un consenso de cómo poder organizar el culto. Hola, hermana Luisa, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Estas recomendaciones de la iglesia deben ser basadas totalmente en las escrituras sagradas. Por ejemplo, lo que yo dije. Cuando yo llegué a la iglesia, donde estoy como pastor hace 7 años, la iglesia bautista Misión Vida, aquí en São Paulo, ellos tenían muchas dudas. ¿Y qué hice yo? La primera cosa es, me preguntaron la cuestión de coreografías, danzas como parte del culto. Y yo les busqué esa respuesta en la palabra. Y les mostré que no había en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el templo y en el Nuevo Testamento, en la iglesia, espacio, orientación o ejemplo
de danzas en el culto. Ah, pastor, pero dice en el Salmo 150, danza, Miriam bailó, David bailó. Son expresiones personales fuera del culto y fuera del templo. Si tú quieres en tu casa, enquanto estás alabando al Señor, hacerlo de punta cabeza, es problema tuyo. Yo no voy a definir esto o aquello. Pero yo puedo entender que para iglesia no hay espacio para eso. Como regla, no hay espacio para eso. Ponto. Una segunda regla que eu puse na igreja, e muitos pastores estão adoptando depois que eles orientei, em outras igrejas locais bautistas, e incluso não bautistas, qual é? Que qualquer música que venga a ser apresentada em la igreja, primeiro deve ser evaluada por el pastor. ¿Por qué por el pastor? Porque entendemos que Dios puso un pastor en la iglesia para que este pastor enseñe a la iglesia. Si la enseñanza es función de ese pastor, todo lo que tiene que ver con enseñanza tiene que pasar por las manos de él. Entonces, van a cantar un cántico. Muy bien, un himno. Perfecto. ¿Qué dice eso? ¿Tiene base bíblica? Ah, no sé. Vamos a evaluar. Ah, no entendemos. Entonces, pongan de lado, esperen, busquen quien pueda entender. Tomen cuidado porque muchas veces estamos trayendo a las iglesias músicas que son agradables en la parte de instrumentos, de melodía. Son animadas, son sus ritmos quizás, pero no tienen una clara base teológica correcta. Hermano Genaro Tintilay del sur de Bolivia, Villazón, bienvenido. Entonces, evalúen. Esta letra es bíblica. No es solo que usa un versículo, pero está usando correctamente el versículo. Me recuerdo cuando yo era recién ordenado, fui a un culto de jóvenes aquí en Brasil, 23 años hace, ¿no? Y era un congreso juvenil muy famoso. Y los hombres comenzaron a cantar, los jóvenes cantaban un cántico y decían, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los atravesé, los destrocé, a mis pies han caído. Yo miré esa música. Sí, es bíblica, es un salmo. Yo no canté. Al final del culto, yo llamé al líder de los jóvenes y dije, ¿por qué cantaron esa música? No, es un salmo. Yo sé que es un salmo, pero ¿por qué cantar esa música? No, porque es bíblico. Espera. En la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, hay frases de hombres que no aman a Dios, incluso hay frases del diablo. Por eso voy a cantar lo que está allá. Hay que entender su contexto. Por ejemplo, nosotros sabemos que los sacrificios no son más aceptos para hoy, pero eran aceptos para el Antiguo Testamento. Entonces no hay por qué yo cantar que yo voy a ofrecer una oveja en el altar para el Señor. Está en la Biblia, pero no se aplica más, porque el libro de Hebreos enseña que el sacrificio suficiente fue el de Cristo. Eso, no, es que mira, es un himno de victoria. Espera, la Biblia manda hacer ¿qué con nuestros enemigos en el Nuevo Testamento? El joven miró, manda amar, manda perseguir, le dijo, no manda. Ah, no, es que no son esos enemigos, no son las personas. Ah, no son personas, no, está hablando de demonios. Ah, de demonios, sí, de demonios. ¿Dónde en la palabra del Señor dice para yo perseguir demonios, agarrarlos, perforarlos, destrozarlos, lo que sea? No dice. Entonces, no es bíblica. Aunque esté usando un texto bíblico, está usando mal. Entonces, la función de definir qué músicas, letras serán cantadas en la alabanza del Señor, no es del instrumentista, no es del diácono de alabanza, es del pastor. Él fue separado por Dios para cuidar de esas cosas. Él debe agarrar y evaluar. Ah, pastor, mas a nuestro pueblo nos gusta mucho saltar y brincar. Mira, no confundan expresiones espontáneas de alegría con acciones que visan parecer que demuestran una fidelidad al Señor. Es divertido. Una vueltita, otra vueltita, saltando. Es divertido. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo por ser mimo?
porque todos están haciendo, o porque en eso hay alabanza a Dios. No es porque los grupos religiosos en nuestro alrededor, hermanos pentecostales, hermanos asambleas, hacen que debemos imitarlos. Debemos entender lo que la Biblia dice, o hermanos bautistas, lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto, ok. La Biblia dice otra cosa, ok. Yo voy a hablar por Bolivia, por mi experiencia. Yo tengo una larga experiencia sirviendo en Bolivia. Ustedes saben, desde 2006 estoy trabajando con los hermanos bolivianos, conozco los bolivianos. Y un gran error es que muchas iglesias ponen los diáconos arriba del pastor. Eso está mal, muy mal. Porque los diáconos no fueron llamados por Dios para servir a la enseñanza de la iglesia. El pastor fue. En Brasil, por ejemplo, es muy raro que en una iglesia bautista el pastor no sea el presidente de la iglesia. Muy raro. El pastor es el líder central de la iglesia entre los seres humanos. Y claro que la asamblea de la iglesia puede cuestionar las acciones del pastor. Pero doctrinalmente es la función del pastor decir, es el camino. Ah, pero hay pastores malos. Entonces, corrijan el seminario, corrijan la denominación y no dejen que vengan a las iglesias. Pero, al dejar que diáconos decidan lo que va a hacer la iglesia en la cuestión doctrinal, es un riesgo muy grande. Porque muchos hermanos, con toda su buena voluntad, no saben lo que es doctrina. Y se basa más en cultura, tradiciones y costumbres. Entonces, licenciado René, mi posición es muy clara. Sí, la denominación precisa rever, pero no tiene que seguir e imitar, por ejemplo, los reformados. Porque ellos van a seguir sus códigos extra bíblicos. ¿Cuáles? La confesión de Westminster, la confesión de Augsburg y otras confesiones de fe. Debemos buscar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira, yo conozco bien las confesiones de fe contemporáneas, incluso las llamadas reformadas. Tengo ellas escritas en mi casa, en libros, para que ustedes vean que no estoy hablando simplemente por hablar. Documentos de la Iglesia Cristiana. Aquí vas a leer, por ejemplo, aquí déjame mostrar. Ups. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si pueden leer. Voy a intentar poner bien cerca de la cámara para que puedan leer. No sé si consiguen ver. Es el Catecismo Breve de Westminster. Yo he leído, estudié. Ya di clase de esos en el seminario. Conozco ese material. Yo tengo otros libros que van a tratar de este concepto, aquel concepto y otras cosas. Muy bien. Es bueno conocer, yo conozco. Pero lo que define la vida de la iglesia no es la confesión de Westminster. Es la Biblia, ese es un texto oficial, la Biblia Sagrada. Pero mi iglesia hace así hace 100 años. La cuestión no es si tu iglesia hace 100, 200, 1000 o 1800 años. La cuestión es, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Porque si no hace, se basa solamente en emociones, en resultados, en percepciones humanas, no es racional, no es una fe, no es sumisión a Dios. Es sumisión a hombres. ¿Está bien? Espero que haya respondido las cuestiones del licenciado René. Hay más cuestiones, hermanos, pueden mandar para mí. No hay problema ninguno, yo voy a buscar contestar. Mas lo que yo quiero que entiendan es que no puede haber una fe en Cristo verdadera si esta fe no es clara y sólidamente embasada en la palabra de Dios. Y para que yo esté seguro que esta fe está sólidamente embasada en la palabra de Dios, yo debo conocer bien la palabra de Dios. De nada sirve yo ser un religioso si simplemente no conozco la palabra de Dios. Yo voy a hacer cosas porque siempre hicieron y no porque está en la Biblia. Con todo respeto
yo tengo este material aquí, con todo respeto, yo tengo al manual de testamento del reverendo Fidel Cueto Bejar, yo tengo y he leído, con todo respeto, esto no es Biblia. Es bueno, pueden leer, pueden usar, hay cosas muy buenas aquí, pero este libro, por mejor que sea, y por mejor que sea el pastor Fidel Cueto, y yo lo conozco personalmente, esto es inferior a la palabra de Dios. No puedo poner esto en nivel igual o arriba. Ni eso, ni ningún libro humano. Hola José, saludos a Potosí. Mis queridos hermanos, lo que yo quiero que entiendan es que si decimos que somos cristianos, entonces debemos basarnos en la palabra. Cristo dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. ¿Está bien? Muchas veces nuestra perspectiva de fe es totalmente falla porque no se basa en las escrituras sagradas. No deben basarse en lo que yo estoy hablando. No. Yo soy solamente un ser humano. Agarren lo que yo hablé y comparen con las escrituras. Si lo que yo hablé está de acuerdo con las escrituras, vale las escrituras. Si lo que yo hablé no está en la escritura, arrojen lo que enseñé a la basura y se queden con las escrituras sagradas. No interesa si fue Lutero, fue Calvino, fue Spurgeon, no interesa quién habló. ¿Está en la Biblia? Bien. ¿No está? Basura. Sencillo. Pero mira, hay una resolución de no sé quién, de qué año, de la denominación que dice que hay que ser así. ¿Está bien? Vamos a conocer la resolución. ¿Él está claramente embasado en la palabra de Dios? Sí. Perfecto. ¿No está? Entonces no vale. La iglesia local está arriba de la denominación. Y eso también es fe. Porque Cristo creó la iglesia, no creó la denominación. Esta denominación fue creada por los hombres. Nosotros la hicimos. Y ella tiene todos los errores naturales de las acciones humanas. No sé si hay más una pregunta. Estamos hablando ya casi una hora. Espero que haya en algo contribuido para llevarlos a buscar un poco más de Dios. Ah, pastor, yo llegué solo, yo agarré solo mitad de la charla. No hay problema. Este video será archivado en el canal YouTube de la iglesia donde yo soy pastor. Y está allá para disposición ya mañana, creo. ¿Está bien? Ah, yo no sé cuál es, dónde es. Tú me hablas por el chat del Facebook y me pides y yo te voy a pasar la dirección. Ah, pastor, ¿cómo voy a saber de los demás estudios? Tú pides que te ponga en mi lista de WhatsApp. Yo te pongo en la lista de mis contactos en español de WhatsApp y te voy a avisar siempre con un día de licencia. Normalmente estamos haciendo siempre los jueves. ¿Cuál es el tema de la semana siguiente? El tema de la semana siguiente va a ser definido muchas veces por ustedes. Nancy pregunta, ¿puedes explicar cristocéntrico? ¿Qué es cristocéntrico? Cristo en el centro. ¿Qué es antropocéntrico? Antropos viene del griego, ser humano. Antropos. El ser humano como centro. El culto, la vida de la iglesia de los cristianos es centrada en la persona de Cristo. Todo lo que hacemos busca servir a Cristo y se basa en aquello que Cristo dice ser verdad. Por eso es cristocéntrica. El centro es Cristo. La iglesia bautista no es bautistocéntrica. La iglesia bautista es cristocéntrica. Pero a veces nos olvidamos. Y a veces nos alejamos. Y buscamos otras cosas para sustituir Cristo. Y ahí está nuestro error. ¿Está bien? ¿Ok, Nancy? ¿Más alguna pregunta? Si no hay más preguntas, sí, dale una, dale dos, no. Espero que hayan entendido. Fue casi una hora de charla, un poco menos de 55 minutos.
Y espero que eso te haya ayudado a pensar. Como dije, no debes estar de acuerdo conmigo, debes estar de acuerdo con Cristo. Si por si acaso lo que yo enseñé está de acuerdo con lo que enseña la palabra, bien. Y si está equivocado, ore por mí y habla conmigo. El hermano Grover de Jujuy dice, debemos escudriñar y practicar los principios de la palabra de Dios, porque hay muchos que solo se enfocan en el estudio de la misma. Mira, escudriñar es exactamente buscar entender y tornarla nuestra regla de práctica y fe. Muchos, realmente, estoy de acuerdo, conocen los conceptos teológicos, pero no viven porque realmente no parten del principio que Cristo dice. Vosotros creen que ella habla de la vida eterna, de la salvación, y ella habla de mí. Entonces, el conocimiento bíblico, solo por conocer, es estéril, sin vida. Pero si el conocimiento bíblico busca acercarnos de Cristo, va a producir vida. Va a producir vida. Pero, cuidado, muchos creen que porque hay la experiencia emocional o un crecimiento numérico en el grupo, Dios está bendiciendo. Eso no es verdad. Hay muchos grupos que crecen numéricamente de manera espantosa. Los mormones, por ejemplo, y no son cristianos. Los musulmanes están creciendo. El grupo que más crece en el mundo son los musulmanes. Ellos no son cristianos. No aman a Dios, son enemigos de Cristo. Hay gente que llena estadios diciendo que va a curar, que va a hacer, que el otro. Yo le pregunto, ¿dónde están esos milagreros en medio de la pandemia del coronavirus? Acá en Brasil están ocultos. ¿Dónde están los que hablaban cosas bonitas, simpáticas? Los coach gospels, como decimos aquí en Brasil. Callados. ¿Por qué? Porque en medio de una crisis, palabras de autoayuda de nada ayudan. Es necesario que haya un compromiso verdadero con Cristo. Pero no puede haber un compromiso verdadero con Cristo si no hay una disposición de escudriñar la palabra de Dios. Examinar, entender, beber al más profundo. ¿Está bien? ¿Más algún comentario, preguntas? Por el WhatsApp no llegó nada. Y por el Facebook no está llegando también más nada. Si hay más alguna preguntita, por favor, háganlo. Ah, pastor, yo quise hacer. Me dice, pastor, yo iba a hacer la pregunta y ha dado chao para todos y se cortó el video, se concluyó el video. No hay problema, envía el video, envía la pregunta y yo voy a buscar. Otra pregunta, ¿hay un límite para interpretar racionalmente correctamente la palabra de Dios? No, no hay un límite, no hay. El problema es que muchas personas no quieren entender. Yo no me gusta mucho la palabra interpretar, porque intérprete siempre pone algo de sí. El que entiende se somete al texto. Yo busco entender la palabra de Dios, busco someterme. Ella es la verdad. La Biblia es la verdad. Yo estoy buscando entender esa verdad. No estoy buscando interpretarla, porque interpretar es traer algo de mí, y no. De mí no quiero nada, yo quiero todo de Dios. El Esteban Cruz, el pastor Cruz pregunta, ¿cuál es su criterio sobre llamar al ministerio de música como tal? ¿Cuál sería el mejor término a utilizar? ¿Qué piensa sobre tener un manual para dicho ministerio de música? Bien, ya. Aquí en Brasil se utiliza el expresión ministerio de música también, o grupos de música. Son cosas distintas, en realidad. Grupos de música son solo personas que tocan instrumentos y cantan, punto. Un ministerio de música es algo un poco más maduro. Es un ministerio que busca enseñar la palabra de Dios mediante lo que cantan y tocan, y también mediante sus vidas. Por ejemplo, en nuestra iglesia, los que participan del grupo de música tienen funciones en la iglesia, trabajan en la iglesia, participan de la escuela dominical. Nadie de los músicos sale del culto después que toca. Se quedan sentaditos. Yo estoy mirando, estoy viendo. Es bueno que haya alguna comprensión, alguna norma, regla interna. Por ejemplo, yo siempre defiendo que es necesario que ellos sean alumnos de la escuela dominical.
exceptuando los que no puedan por cuestiones muy especiales, deberían todos asistir a la escuela dominical. Por ejemplo, deberían todos ser bautizados. En nuestra iglesia, todos para tocar tienen que ser bautizados. Deberían todos estar en comunión con la iglesia. Y una cosa que yo uso en la iglesia, y es muy claro, todos los ministerios, no importa cuál sea el ministerio, están bajo la autoridad pastoral. El pastor tiene autoridad para llegar a cualquier ministerio, cualquier, de niños, de música, de lo que sea, de acción social, y decir, eso está mal. ¿Está bien? Me llega una pregunta aquí por WhatsApp. Vamos a ver. Buenas tardes, una consulta. ¿Qué opinas de los ministerios de panaderos? Ah, debe ser panderos. Salió panaderos aquí. Que danzan dentro del templo. Bueno, es una costumbre antigua en Bolivia, yo sé. Eso me recuerdo cuando antes yo que sea pastor y había algunas iglesias con esas costumbres. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Hay algunos antropólogos que entienden que los grupos de panderos, los panderets que hacen en la iglesia, es una mezcla de una perspectiva, una comprensión no muy precisa del hebraísmo, del judaísmo, con una tradición antigua boliviana incaica de las ñustas. Y me parece que ellos están correctos en esta evaluación, por lo que estudié también. Ah, pastor, pero escucho mucho aquí en Brasil. En Brasil no hay grupos de panderetes, ¿no? Hay mucho en los iglesias bautistas de chicas y algunos chicos que se ponen a bailar, o creen que están bailando, en cuanto se canta una alabanza. Cuando yo hablé con esas personas, pastor, pero si ellos no hacen eso, van a salir de la iglesia. Si van a salir de la iglesia porque no pueden tocar panderetes, es porque nunca pertenecieron a Cristo. La iglesia no puede estar bajo una, como podemos decir, chantaje de algunos que, si no puedo hacer, me voy. Entonces andate. Simple. Pero pastor, sí. Yo prefiero un mundano que asume que es mundano a un mundano que se pasa por cristiano. A mí, el hermano Pablo Goita de Potosí dice, Ministerio de Música o Grupo de Música. ¿Quién razón, pastor? Que no es Ministerio de Alabanza. Yo también pienso que la expresión alabanza en castellano es muy amplia para decirme. Para aquí en Brasil no decimos Ministerio de Adoración. Los pentecostales usan eso, los bautistas no. Decimos Ministerio de Música. Es diferente, Ministerio de Música o Grupo de Música. Es lo que yo digo. Grupo de Música son solamente los que tocan. Ministerio de Música es otra cosa. El pastor dice, ¿cuál es la base bíblica para que los que están en el Ministerio de Música deban ser bautizados? Es sencillo. El bautismo es un ejemplo de madurez y de compromiso. Él ya tiene, y la iglesia sabe que él tiene conocimientos fundamentales para estar dirigiendo a la iglesia en alguna cosa. Un no bautizado no tiene compromiso con la iglesia local, no tiene compromiso con Cristo y no ha sido enseñado de manera clara. Claro que existe una diferencia entre Brasil y Bolivia. Acá en Brasil, por ejemplo, para que alguien pueda ser bautizado, debe asistir a una clase de 6 meses a más tiempo de preparación para el bautismo, donde se enseña doctrina básica para él. Después de que pase por la clase de preparación para el bautismo, él es sometido a un examen público en la asamblea de la iglesia bautista, en que los miembros le hacen cuestiones y preguntan, muy bien, ¿cuál es tu conocimiento? ¿Qué piensas de eso, de aquello, del otro? Si la iglesia entiende que él tiene madurez, tiene buen testimonio y tiene conocimiento básico para ser bautizado, entonces será bautizado. Los bautistas conservadores de Brasil son un poco más criteriosos, creo que la palabra se puede usar aquí, para bautizar. Nadie es bautizado porque quiere ser bautizado. Tiene que pasar por la clase de preparación al bautismo, tiene que pasar por la, digamos, profesión de fe. Si no, no hay bautismo. Si las iglesias en Bolivia empezarem a ser un poco más preocupadas en la preparación de los que se van a bautizar,
es una manera segura de evitar que gente que todavía no entendió la fe cristiana esté delante de la iglesia ministrando y dirigiendo la iglesia en música. El ministerio de músicos no puede ser compuesto solamente de buenos músicos. Tiene que ser, a principio, compuesto de buenos cristianos, que también conocen música. ¿Está bien, pastor? Entonces, para mí, es muy claro. Si no es bautizado, si no tiene comunión con la iglesia, nada hecho. Ah, acabó de llegar. Tampoco. Hace mucho tiempo, en una iglesia que yo pastoreaba, estaba dirigiendo el culto, llegó un grupo de jóvenes grandes que yo no conocía, por lo menos 6, 8 jóvenes juntos llegaron, y cantaban los cantos con nosotros. Yo miré, son cristianos de alguna iglesia, no sé de dónde son, pero ya. Se acabó el culto y fui a hablar con ellos. Hola, ¿cómo están? Ah, nós somos de una iglesia tal, una iglesia pentecostal. Así, así. Ah, también. Mande un saludo a su pastor. Ah, no, no estamos más allá. Ah, no, el pastor no nos daba espacio, no dejaba crecer, y nosotros salimos y estamos pensando en unir a ustedes. Ah, sí. Interesante. Está bien, pueden venir. ¿Y cuándo vamos a tocar? ¿Cómo así cuándo vamos a tocar? Sí, nós somos un grupo, ya queremos tocar también. Dejar una cosa clara para ustedes. Ustedes van a venir, van a asistir algunos meses los cultos, y cada uno será evaluado individualmente si tiene condiciones de poder ser miembro de la iglesia. Después que sea evaluado para poder ser miembro de la iglesia, entonces veremos si hay necesidad de ayudar al ministerio de música. Esos jóvenes nunca más voltaron a la iglesia. Ellos querían un show, no querían alabar a Dios. Viene otra pregunta. ¿Llegaría a ser pecado que alguien sea parte del ministerio de música si no ha sido bautizado? Mira, hermano, una cosa. ¿Quién puede participar de la cena del Señor? Los bautizados. ¿Por qué? Porque dan un testimonio público de su fe y de su compromiso con la iglesia local. Si para participar de la cena del Señor nosotros restringimos, ¿por qué no para otras funciones? Porque, mira, si yo dejo que él pueda tocar en la iglesia, ¿por qué no podría dejar que él hiciera, por ejemplo, una pequeña meditación? O quizás una prédica, o dar clases. No voy a decir que es un pecado, pero es una imprudencia. ¿Está bien, pastor? Grover pregunta, ¿y qué pasa si una persona hoy acepta a Cristo Jesús y al día siguiente, el mismo día, decide bautizarse? Ella puede decidir, pero la iglesia tiene que evaluar y dar un debido tiempo. Ah, pero pastor, en el libro de Hechos se bautizaron inmediatamente. ¿Quiénes se bautizaron inmediatamente? Muy bien. Eran hombres piadosos, dice la palabra. Está allá, hombres que conocían la palabra de Dios. No había lo que enseñar, ellos ya sabían. Apenas entendieron que Cristo era el Mesías. Perfecto. Las personas que hoy llegan a la iglesia no son así. Necesario que haya una comprensión de su testimonio, si son piadosos. Se entendieron que Cristo es el Mesías. Y no es sí, es decir sí. Por eso hay que ver un tiempo. Si la persona no quiere esperar, eso me parece ser una comprensión muy errada, porque empieza a entender que el bautismo salva. El bautismo no salva. El bautismo es una manera de evaluar si aquella persona realmente entendió lo que está se comprometiendo. El licenciado Janet dice, todo ministerio es un servicio, aspecto que solo los comprometidos con Dios ejercen con responsabilidad. Por lo tanto, deben ser bautizados. Yo estoy de acuerdo con el hermano Janet. Sí, es eso lo que yo pienso también, eso es lo que pongo en práctica en la iglesia. Por ejemplo, imaginen que viene una persona aquí en mi casa, escucha, mi vecino escucha que yo soy cristiano, y dice, yo quiero viajar contigo a Bolivia para enseñar a los bolivianos. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué puede enseñar? Si todavía no es miembro de una iglesia, si no ha sido bautizado, si no ha sido preparado, si no es así. No. El bautismo sirve también como una manera de evitar que los que se emocionan, pero no tienen una novedad de vida, no nacieron de nuevo, empiecen a quererla. ¿Saben? A veces escuchamos algunos no bautizados en algunas iglesias por ahí, en Brasil, digo más de que los cristianos, iglesias no bautistas, porque en Brasil no ocurre eso de bautizarse al día siguiente, iglesias más de línea pentecostal, llegan estos hermanos y empiezan a hablar unas cosas sin, no sé cómo se dice en castellano, pero sin cabimento, a gente fala en portugués, ¿no? O sea, totalmente locas. No, eso no tiene fundamento. ¿Por qué? ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no fueron entrenados, no aprendieron, no pasaron por una escuela dominical, no tuvieron clases para entender los fundamentos de la fe cristiana.
Entonces, es necesario que esas personas sean preparadas para el bautismo. El bautismo no puede ser, ay, ahora se la mano, chubum, agua. No puede ser eso. Espere un tiempo. Ah, pastor, pero el eunuco etíope también se bautizó. De nuevo, el eunuco etíope estaba haciendo ¿qué en su carro? Estaba estudiando el libro de Isaías. Si paras para estudiar un poco la historia, vas a saber que los etíopes tuvieron una fuerte relación con la fe cristiana desde el tiempo de Salomón. Es probable que buena parte de los etíopes, especialmente la nobleza, y el eunuco era de la nobleza, tuvieron conocimiento de la palabra de Dios y de la enseñanza al respecto de la palabra de Dios. Tenía más conocimiento que mucha gente que hoy está en las iglesias cantando porque fue bautizado un día después que escuchó la palabra. Entonces, si alguien decide, yo quiero bautizarme hoy, dice, no, todavía no, vas a esperar. Si realmente esa persona es convertida, el Señor ha hecho realmente una obra en su vida, ella va a saber esperar, ella va a entender. Pero si no acepta, entonces es solo un religioso. Y un religioso ya tenemos muchos en la iglesia. Es mejor evitar que se unan más todavía. ¿Está bien? ¿Más alguna pregunta? Si no hay más preguntas, yo voy a decir chao. Voy a encerrar el video. Lo que yo tenía programado para enseñar respecto de Juan 5:39 y enseñé. Agradezco muchísimo las preguntas, fueron buenísimas las preguntas. Llegó una pregunta del pastor Esteban Cruz. Estoy de acuerdo que todo ministerio es un servicio, pero todos hemos visto llamados a servir, hemos sido llamados a servir. Y pienso que debemos enseñar hoy a los jóvenes que el servicio es en todas las áreas. Sí, es en todas las áreas. Entonces enseñemos a los jóvenes a primero bautizarse. Primero tener compromiso. Yo vine del comunismo. Conocí el evangelio de niño de mi mamá que me enseñaba, pero yo era adepto del comunismo. Llegué a la iglesia, pasaron-se algunos meses para que pudiera bautizarme. Tuve que pasar por la clase de bautismo. Y otra cosa, acá en Brasil, casi siempre, la clase de bautismo es con el pastor de la iglesia local. Es el pastor que da esa clase especial. Es el que cuida, evalúa. Y el pastor que va a llevar a la asamblea para que la asamblea evalúe si está listo o no aquel candidato para el bautismo. ¿Está bien? Es necesario que haya este criterio. La falta de criterio está permitiendo incluso que tengamos en los seminarios varones que no tienen la menor capacidad ni llamado para ser pastores. Eso explicaría por qué muchos que salen de los seminarios simplemente dan problema. Gruber pregunta, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero lee el resto de Marcos 16. El resto del texto no dice que el bautismo salva. Dice que el que cree se bautiza. Y eso es verdad. El que cree, como consecuencia, busca bautizarse. Pero no dice que el contrario. Entonces, hay que leer el texto en su contexto. Vamos, apenas para que no digan que estoy hablando solo de memoria, vamos a abrir el texto en Marcos. Gruber citó Marcos 16. Vamos allá. Versículo 15, Marcos 6, 15. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Lo que se contrapone es creer y no creer. El bautismo es una consecuencia de creer. El bautismo no salva. Cualquier uno que crea que el bautismo salva, está negando la eficacia de Cristo. Por ejemplo, el ladrón de la cruz no fue bautizado, pero ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Está bien? Yo agradezco hermano René Ordóñez por sus preguntas, Grover y todos, Nancy, Pastor Esteban, Pablo Goitia y tantos otros que han preguntado, han participado, fue bueno. Los en vivo, los alives con los hispanos están más agitados que con los brasileños, tienen más preguntas y tardan más tiempo, pero no hay problema, estoy aquí para enseñar, ¿está bien? Espero que haya ayudado también, Grover, con lo que me has preguntado, ¿está bien?
Y bien, ya estamos charlando a más de 70 minutos. ¿Más alguna pregunta final? Creo que... El pastor Esteban coloca, el bautismo es una identificación con Cristo. Sí, es una identificación, pero exactamente lo que está haciendo. No es salvación. Cualquier uno que cree, el bautismo ni siquiera es un sacramento, es una ordenanza. ¿Está bien? Gracias, pastor Esteban. Estoy aquí para ayudar en alguna cosa. Lo que he dicho antes, si algo que yo hablé no está claramente, solamente basado en la palabra de Dios, es basura. Busquen la palabra de Dios. Y a cualquier momento pueden enviar preguntas y yo voy a buscar contestar. No sé todo, estoy lejísimo de conocer todo, conozco un poquito solamente, pero buscaré en lo poquito que yo sé y en mis muchos libros las respuestas para ayudar a ustedes. Dios bendiga a todos y chao, chao. Hasta el otro jueves y envíen sugerencias para el tema para que yo pueda preparar alguna cosa. Y les recuerdo, den ok en la página del Pai Bolivia, comparten el video y cuando yo suba para YouTube, para el canal YouTube, el video, por favor, den me gusta, aprieten la campanilla para poder, cuanto más gente se inscribir en el canal YouTube de la iglesia donde yo soy pastor, más gente va a ver los videos. Allá ya hay muchos en castellano, ya hay los devocionales cortos en castellano que se llaman La belleza de la palabra de Dios. Hay otros estudios. Yo quiero hacer todo el jueves un estudio en castellano de acuerdo con lo que ustedes desean aprender. ¿Está bien? Fuerte abrazo desde Brasil. Chao, chao.